balance de este fallo que se conoció hoy? Fundamentalmente que fue un fallo ejemplificador. Creo que todo lo que hace a la seguridad vial hasta el día de hoy, no digo que no se haya tomado con seriedad, pero que se necesitaba un fallo de este estilo, y si lo tendría que definir, le vuelvo a decir, fue un fallo ejemplificador. Doctora, técnicamente, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que revocó la Cámara? La Cámara revocó la calificación legal del fallo de primera instancia. En primera instancia se había tipificado como homicidio culposo y se había dictado una pena de 5 años de prisión efectiva. En el día de hoy la Cámara revoca esa calificación, tipifica como homicidio simple dentro del artículo 79 del Código Penal y eleva la pena a 9 años de prisión efectiva. ¿Y dónde uno podría entender que está mirando en la casa y a veces va manejando y puede estar distraído, protagoniza un siniestro vial, protagoniza un choque de una víctima? ¿Dónde se podría entender esa diferencia entre un homicidio culposo y este que es en realidad un homicidio simple con dolo eventual? Mire, un homicidio culposo está encuadrado en lo que es negligencia, imprudencia o impericia. Ese tipo de accidentes de tránsito puede ocurrirle a cualquier persona, una mera distracción y un accidente de tránsito. Este tipo que no fue un accidente, y esto lo vinimos repitiendo en reiteradas oportunidades con el doctor Florentino Malaponte, a quien, si me permiten, le quiero agradecer porque también fue bastión de este tema. Fue un siniestro vial. Una persona que durante 20 años venía probando autos a gran velocidad sobre una diagonal, es decir, que era una actividad habitual de él, a una velocidad de 120 kilómetros por hora al momento del impacto, con lo cual con anterioridad al impacto venía a mayor velocidad, y esto quedó determinado en las pericias que se hicieron dentro del juicio y que se rindieron como prueba. Y en contramano hacen que no sea una conducta imprudente. La diferencia entre, lo voy a decir como para que la gente lo pueda entender, la diferencia que hay entre la culpa con representación, que es el fallo de primera instancia, con el dolo eventual, es que en la culpa con representación yo me represento que puede pasar el resultado y confío en que no va a pasar. En el dolo eventual me represento el resultado, no me importa y hago la acción. Y nosotros consideramos que este fue un caso típico de dolo eventual, por habitualidad en la conducta, por experticia, porque él era mecánico, con lo cual, una persona que viene a esa velocidad se representa que va a matar a alguien, y vuelvo a reiterar, no le importó, y por las características del hecho. O sea, también tenía que ver que repetía ese accionar durante 20 años, como decía. Yo recuerdo los vecinos de la zona, la indignación cuando, por ejemplo, se reconstruyeron los hechos, que fueron los jueces a ver cómo había una reconstrucción de cómo había podido ser ese accidente. Había indignación, dice que se repitió durante 20 años ese accionar. ¿Esto explica por qué en otros casos míticos de la ciudad de Rosario, donde se pidió también un fallo ejemplar, como es el caso de Facu y Emi, por ejemplo, no se les dio? Yo no tengo los fundamentos de Facu y Emi, con lo cual no puedo emitir opinión en eso. Sí hubo un precedente de dolo eventual que no llegó a condena precisamente porque el imputado se dio a la fuga, que fue el caso Pira. En el caso Pira hubo un auto de procesamiento que fue confirmado por Cámara, en donde la Cámara confirma el dolo eventual, pero que después no pudo llegar a una sentencia condenatoria porque Pira se da la fuga y posteriormente todos sabemos que... Es decir, que en la provincia de Santa Fe esta es la primera condena de Cámara por un homicidio simple con dolo eventual. En la provincia de Santa Fe y en toda Argentina, porque en Argentina se han dado fallos de primera instancia de dolo eventual que han sido revocados por la Cámara. Acá es al revés, acá en primera instancia se dio homicidio culposo y la Cámara revoca y da dolo eventual, o sea que es el primero a nivel nacional. Doctora, y esto, si bien de acá para atrás tiene su impacto por esto que está diciendo, también de acá en adelante puede sentar una jurisprudencia y empezar a marcar esta modificación de paradigma, si se quiere, para este tipo de episodios. Ojalá que sea así. Vuelvo a repetir, es un fallo ejemplificador. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que no está cerrada la vía recursiva. Este es un fallo que va a llegar hasta la Corte. Y sí creo que, si no me falla la memoria, sería una de las primeras veces que la Corte
se expediría sobre este punto. Doctora, usted es fiscal de homicidios culposos desde hace 3-4 años. Exacto. Si está acostumbrada a ver escenas, hechos, cuerpos, siniestros viales, por decirlo de alguna manera, está acostumbrada a todo tipo de escena, ¿no? Sí. Hoy llamaba la atención en lo que es la resolución y los fundamentos de la Cámara, donde el presidente del tribunal, que es Daniel Acosta, dice que es imposible soslayar el sufrimiento y utiliza la palabra inconmensurable de Orgaz, que es la víctima, porque tuvo una sobrevida de 30 minutos, consciente de lo que había pasado, mirándose a sí mismo, en un estado, bueno, que realmente yo preferiría omitir la descripción, pero le quiero preguntar si es tal vez la escena más difícil en la que usted haya estado. Sí, le diría que sí. Cuando llegué al lugar, realmente, y esto no me voy a cansar de repetirlo, y también lo dije en el juicio, estuve convencida desde el minuto cero de que había sido un homicidio simple con dolo eventual. No solamente por esto que le digo de las características que quedaron comprobadas después por las pericias, sino también por el estado en que había quedado el cuerpo y por la sobrevida que había tenido Damián. Damián estuvo con una sobrevida de 20 minutos y como la gente, con el afán de socorrerlo, obviamente, bueno, empezaron, no quiero entrar en detalles, pero bueno, sí, sabía él cómo estaba su cuerpo y, bueno, fue muy impactante. Doctora, en este tipo de casos donde el vehículo es un arma que mata, ¿cuál es la actitud en este caso del condenado Smith o de otros, en otros casos similares? Mire, generalmente los conductores tienen diferentes reacciones. Hay algunos que entran en estado de shock, hay otros que tienden a socorrer inmediatamente a la víctima y hay otros que se dan a la fuga. O sea, no le puedo dar un parámetro porque hay distintas conductas post-siniestro. Y una vez que ya se llega a juicio, que han pasado este tiempo, que son conscientes de lo que hicieron, ¿hay arrepentimientos? ¿Siguen pensando que fue un error, un despiste, que no son culpables? Mire, en muchas ocasiones la gran queja de los familiares es que llegan a juicio o ha transcurrido tiempo del siniestro y que no los han mirado a la cara ni siquiera para pedirles disculpas. ¿Y qué pasó con Smith en este caso, puntual? Mire, en este caso puntual siempre él manifestó que no lo quiso hacer, que fue un accidente y dejó entrever que en el juicio ya estamos hablando, que estaba arrepentido y le pedía disculpas a la familia. ¿Sus condiciones de detención ahora va a seguir en Piñero? Va a seguir en Piñero, exactamente, como estuvo desde el primer día del hecho. Y esto va a continuar su camino, digamos, de apelación, esto va a subir, digamos, como para graficarlo de alguna forma, la defensa, supongo, esperando alguna revocatoria al revés, a la inversa, ¿no? Sí, supongo que la defensa va a apelar, creo, hoy lo escuché al doctor Carbón en los medios, de que va a apelar para tratar de que nuevamente se revierta la calificación y vuelva a pasar a homicidio culposo. Doctora, ¿cuánto tiene que ver la especificidad de la labor del Ministerio Público de la Acusación, en realidad de los funcionarios y ustedes que en particular trabajan solamente homicidios culposos o hechos culposos? Y uno es como que está más entrenado para, las unidades especiales tienen eso, que uno está más entrenado para juntar rápidamente la evidencia. Yo siempre sostengo que la evidencia que no está recolectada dentro de las primeras horas de la investigación, después es muy difícil de recolectar. Por eso, específicamente en la unidad de homicidios, me refiero a dolosos y a culposos, es muy importante la presencia del fiscal en el hecho, porque ya uno se va del hecho sabiendo cómo fue el siniestro y qué es lo que tiene que hacer. Doctora, bueno, es un caso que ha conmovido a la opinión pública, volver a traerlo a la mesa imagino que también conmueve y también marca un antes y un después, ¿no? En cuanto a esta decisión de esta Cámara, a ver qué sucede más adelante. Y me parece que está bueno también cerrar esta entrevista tratando de acudir a la responsabilidad a la hora de manejar, ¿no? De todos. A concientizarnos de que es un arma, un vehículo es un arma y lo hemos comprobado en muchos casos que cubrimos día a día. Totalmente. Doctora, muchas gracias por esta visita que nos ha hecho. Gracias a ustedes por invitarme.